Hay un tema del que no hablamos mucho y que en realidad y no se habla tampoco mucho, y tiene que ver con una cosa que es cotidiana y bastante habitual, y no por ser cotidiana y habitual tiene que transformarse en normal, porque las cosas que a veces se multiplican habitualmente es como que ya uno las empieza a incorporar en la cotidianeidad, y en realidad no es así. Y esto tiene que ver con hacer una explicación para tratar de clarificar sobre el tema de los abusos intrafamiliares, de los abusos en general. Y de ahí vamos a referirnos en particular a algunos de ellos. Entonces, hay que entender en principio básico que hay dos clases de abusos dentro de lo que tiene que ver con la infancia. Y estas dos clases de abuso tienen que ver con el abuso emocional y el abuso físico. Dentro de lo que es el abuso emocional, podemos, para hacer una explicación, estoy tratando de buscar palabras lo más simple posible, el abuso emocional, dentro de lo que podríamos llamar con cierto grado de perversión en el aspecto psicológico, tiene que ver con anular prácticamente la capacidad de decidir, de elegir de un niño. Es decir, invadir esa esencia de ese ser que va siendo, que viene al mundo y empieza a ser, y que al empezar a ser, está dado por la multiplicidad de interacciones que tiene con los seres que lo rodean. Y entonces, el tema del abuso psicológico, desde lo que a un niño podremos referir, el tema de esta perversión desde lo psicológico significa proyectar sobre el niño todos los deseos del adulto. Es decir, anularlo prácticamente, convirtiéndolo en alguien que se espeja, que tiene como un tercer ojo, como un periscopio, digamos, que es eso que usan los submarinos para mirar, cuando están sumergidos, para mirar la superficie. El niño genera como un periscopio que atiende todo el tiempo al deseo de los demás, al deseo de su madre, de su padre, o de quienes ejerzan esta función materna o paterna, de quien ejerza esta perversión psicológica que tiene que ver con infundirle todos los deseos del adulto al niño. Entonces empieza a anular su ir siendo. Este niño que va siendo a imagen y semejanza de ese adulto, a la voluntad de ese adulto, y empieza a anular gran parte de su constitucionalidad, de estas capacidades que todo ser humano trae y que en una sana evolución se van despertando, y ese yo se va conformando lo más sanamente posible. No hay nadie perfecto. Entonces sería como si uno tomara una hoja y la pintara de un color en un 90%, ¿no? O en un 95%. Ese 5% es lo que queda del yo puro del niño, y el 95% es lo que está invadido del afuera. Entonces, digamos que se priva a ese ser de un sano derecho, dentro de las cosas que le son propias para las edades, de elegir. Por eso, después de grande, cuesta tanto saber lo que quiere, porque tiene el músculo del deseo, como me gusta decir a mí, anulado prácticamente. Es decir, cuando yo atiendo a algún paciente, a una persona en privado, le explico siempre lo mismo. Si nosotros tomamos un niño, lo acostamos en una cama o en un sillón, qué sé yo, cuando nace, y lo limpiamos, lo aseamos, le damos de comer, lo nutrimos, pero no lo dejamos que se levante de ahí durante 10, 12, 14, 15 años, el día que lo ponemos de pie, se cae. Se viene abajo, se cae, se derrumba, porque sus músculos no tienen tonicidad. Entonces, ¿qué sucede?
Con el deseo pasa lo mismo. Con el deseo es la misma situación. Ese músculo del deseo, que es un músculo, digamos, estamos haciendo una comparación, si no es atendido, si no es acompañado, si no tiene el ejercicio necesario, a determinada edad después uno no sabe lo que quiere, no sabe desear, no puede desear. Primero porque tiene miedo que lo que desee no sea lo que los demás desean. Pues ya se crió en esta dependencia fuerte emocional, en esta perversión psicológica. Y segundo, porque no sabe lo que quiere, porque nunca ejercitó, porque siempre quiso lo que quería la madre, lo que quería el padre, esto y lo otro. Por eso después vienen determinadas disfunciones en cuanto a la maduración. Por eso eyaculaciones precoces, por eso falta de erección, por eso las mujeres muy aniñadas, o por eso el empezar una carrera, el dejarla apenas empieza, el empezar cosas y no terminarlas, y no sé lo que quiero, empiezo una carrera, empiezo otra, o empiezo, estoy en la mitad de la carrera y me trabé y no sigo, o esto, o dispersar, o empezar las cosas y no terminarlas. Todo esto tiene que ver y son, no podemos establecer una norma absoluta, pero son variables muy habituales que emergen de estas infancias que no fueron medianamente acompañadas con una permisividad sana en cuanto al deseo del individuo. Bien, esta es una cuestión. Esto tiene que ver con ese abuso emocional desde el lado de la irrupción en la esencia del individuo en cuanto a la perversión, que significa psicológicamente proyectar todos los deseos del adulto sobre ese niño, anulándole esta capacidad natural de elegir que todo ser trae. Después tenemos lo que tiene que ver con los abusos dentro de lo psicológico, en lo que respecta al maltrato, y los abusos físicos, que se dividen en dos. Y dentro del abuso psicológico en lo que respecta al maltrato tiene que ver con la subestimación, con la comparación, con que tu hermana es mejor que vos, con que esto, con lo otro. Situaciones abusivas que hacen sentir al individuo que no fue deseado, que naciste de casualidad, que yo no te esperaba, que queríamos una mujer y nació un varón, que nunca quise un varón, que nací, que esto, que yo te tuve a la fuerza, que acá, que me obligaron, que yo no quería, que 20 millones de cosas, dicho por el padre, dicho por la madre, la sensación del no deseo, del no ser deseado. Que cuando esto viene del padre, o cuando viene esta cosa de los padres, o de quienes ejercen esta función, de que no fue deseado, de que, ay, mira, habíamos comprado toda ropita celeste, muchas veces trae cuestiones que tienen que ver con trastornos dentro de la alimentación, pero tiene que ver muchas veces también con estas cuestiones tan modernas, entre comillas, desgraciadamente modernas y actuales, que tienen que ver con las chicas que se cortan, por ejemplo, también varones, pero muchas más mujeres que se cortan los antebrazos, se cortan en la panza, se cortan a veces debajo de los pechos, se cortan con chile, se agujerean, se establecen, buscan sangre con pinches, con lo que fuera, ¿no? Como si buscaran, la sensación que produce esto es que al ver sangre les da como una sensación de calmar el dolor del alma, aunque en realidad es una calma aparente porque no soluciona nada de la cuestión de fondo. Entonces, los abusos estos psicológicos que tienen que ver con la denostación, con el maltrato, con el insulto, con esto, con otro, que están muy a la orden del día, que es muy actual hoy la violencia en este aspecto, es muy actual el otro abuso que tiene que ver con lo físico, y entonces el físico lo podemos dividir en el maltrato físico y en el abuso sexual. El abuso físico dentro de lo que es el maltrato, en golpes, en todo este tipo de cosas, y el abuso sexual. Y el maltrato físico tiene que ver con esto de la violencia, ¿no? Dentro de la familia, que no solo es hacia el niño, que puede ser entre los matrimonios, que es de mujeres a hombres, que los hay en
en una cuota mucho más elevada de lo que era hace unos años, y de hombres a mujeres, que lo sigue habiendo. Y entonces, de lo último que tocaría en esta cuestión es del abuso físico con respecto a la sexualidad, ¿no? Y acá hay un tema que es, esto sí es como masivo, ¿no? Es decir, quizás 1 de cada 4 niños sufra tranquilamente un abuso de este estilo, en alguna u otra medida. Y el abuso dentro de lo sexual, lo que se marca como abuso, no solo es la irrupción de vuelta dentro de lo que es la perversión, ahora sí, del derecho penal, o sea, no la perversión psicológica de proyectar sobre el niño deseo de un adulto, en donde se lo daña tanto como se lo daña con el abuso sexual, ¿eh? O sea, aquel abuso y aquella perversión psicológica de anularle el deseo es tan dañino como el abuso físico-sexual, ¿eh? O sea, a mi entender, esa es una apreciación personal, pero por lo que yo veo en los pacientes, por lo que yo veo en las secuelas, es tan o más, muchas veces, dañino, porque esa anulación del deseo daña en un 100% de las veces, y los abusos sexuales no dejan siempre las mismas huellas. No dejan siempre las mismas huellas. Es decir, yo diría que no dañan en el 100% de las veces, quizás el 90%, quizás el 85%, no sé, son odiosas las estadísticas, pero de lo que yo puedo ver y comprobar desde mí mismo, y son miles y miles de personas que he hablado, y cientos de miles que me han escrito, y decenas de miles que he hablado al aire, y miles que he visto en privado, no es lo mismo. El daño psicológico de la irrupción en cuanto a esta perversión de proyectar sobre el niño todos los deseos del adulto, anularle el deseo y dejarlo pegado a esa madre, a ese padre, en el coartar su individualidad y todo demás, es mayoritariamente, según lo que yo veo, mucho más dañino. Es decir, en un porcentaje más alto dañino que en el tema de los abusos sexuales, que dejan a veces secuelas graves que son solucionables, pero que muchas veces no las dejan. Y sin embargo, de lo otro siempre hay todo un tema. Y en esto de los abusos sexuales hay que empezar a entender, porque hay personas que cargan con culpas de abusos sexuales, que en realidad no la tienen, ni el abuso fue tal, ni ninguna cuestión. Entonces sería, un niño no tiene nunca la responsabilidad de un abuso sexual, esto desde ya, nunca lo tiene. Pero hay veces que ni siquiera ese abuso sexual fue un abuso sexual. Y entonces hay que entender y hablar de esto, porque se carga toda la vida con esta cuestión de este abuso, y después resulta que cuando uno ve a una persona en privado, no es así. Y hay muchos profesionales que ven cuestiones de abuso que no son abuso. Y cuando el paciente ve algo como un abuso y el profesional considera que no lo es, pues debe decirle que no lo es. Pues si le dice que lo es, no debe seguirlo al otro como los locos, que hay que correrlo para el lado que corren. Entonces es porque el profesional no tiene claro o tiene un abuso sexual en su vida que no ha podido tramitar. ¿Cuántas personas van a ver a un profesional de la psicología y le hablan de un abuso y el otro esquiva, así como cuando le hablan de sexualidad, esquiva lisa y llanamente el tema, porque no lo puede abordar, porque no lo tiene abordado en su vida? Porque no sabe. Entonces, si vos me decís a mí que yo te preparo un omelette surprise, entonces yo no sé. Entonces voy a tratar de decirte, no, mejor te hago un flancito con crema, o qué sé yo qué, o un panqueque. Cuando un paciente arriba a la necesidad de conversar un tema de su sexualidad, o de un abuso, o de lo que fuera, el profesional no puede decirle, no, primero tenemos que ver otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, las situaciones sexuales entre hermanos o primos o lo que fuera de edades que son medianamente por ahí aproximadas, no son un abuso sexual, no son un abuso sexual. Es decir, si hay una niña de 8, 7, 9 años, un niño de 11, 12 años, porque también la edad madurativa cuenta. Entonces, estos juegos son juegos, digamos,
intrafamiliares, situaciones que no vienen al caso y que yo trato con cada uno y le explico de acuerdo a la situación de esa familia y el porqué y lo demás. Pero no son abusos sexuales. Entonces prefiero hablar de esto públicamente para desmitificar muchas personas que están sufriendo la culpa, entre comillas, no tiene ninguna culpa, un niño, de sentir que hicieron algo sucio con el primo, con el hermano, que cuando hubo poca diferencia de edades. No fue un abuso sexual. No fue un abuso sexual. Otra cosa tiene que ver cuando muchas veces alguien me plantea, yo en realidad no fue un abuso porque no hubo penetración. Sí, es un abuso. Haya o no haya penetración, es un abuso sexual. Haya o no haya, ya saquemos ahora esto de las edades parecidas. Ahora estamos hablando de un niño con alguien que tiene mucha diferencia de edad. Haya o no haya penetración, sí hubo un abuso sexual. Y uno, si sabe realmente, puede explicarle muchas cosas a un paciente, no justificarle, disfrazarle, qué sé yo, ¿no? Ponerle un manto, así como disimularle, no, explicarle muchas cosas a un paciente para que entienda desde dónde y por qué se produjo esa cuestión. Para haber comprensión, porque esas cosas se tramitan y se superan divinamente, se superan total y absolutamente cuando han dejado secuelas que dejan esta cuestión marcada en una sexualidad cerrada, que muchas veces termina con cuestiones físicas como el vaginismo, o con reiteradas, qué sé yo, cistitis, o reiteradas esto, o hay culpa, entonces vienen estas candidiasis y estas tricomoniasis y todas estas cuestiones y las tendencias a contraer enfermedades también de transmisión sexual. O generar afectaciones también dentro de los órganos que componen la zona de todo el aparato genital, sea de quien fuere, hombre o mujer. Entonces está muy difundido el hecho de los abusos sexuales intrafamiliares, es decir, y digo intrafamiliares porque no siempre es el padre, el abuelo o el tío, también está el amigo del padre, el amigo de la madre, el marido de la cuñada, el amigo de la tía, el marido de la tía, la pareja, los abuelos, y también están los padres o los tíos de las familias, de los compañeritos de colegio, y esto y lo otro, pero es mucho lo que hay de estas cuestiones, y esto no es privativo de las clases sociales en cuanto a lo económico, estoy diciendo, bajas, o en cuanto a la gente de falta de cultura, no. Es un error pensar también que la gente, entre comillas, digo, ignorante en cuanto a el tema de leer, escribir, esto o lo otro, o que vive en una villa o en una... No. De muchísimo dinero, en ámbitos de muchísimo dinero se dan cuestiones de abusos sexuales. De muchísimo dinero. Y esto viene de la época de muchísimo antaño. Muy atrás, hasta de San Martín, ¿no? Que hay versiones de que fue el hijo, digamos, de una criada con el dueño de una estancia. Y esto era muy propio de los dueños de las estancias, supermillonarios, a las criadas, a las mucamas, a esto, lo otro, abusarlas, tenerlas de niña de los 11, 12 años y abusarlas sexualmente. Señores hacendados, hoy también son señores de mucho dinero. No digo que la gente con poco dinero no, digo que de todos los estratos sociales, culturales, económicos, hay abusos de este estilo en el orden sexual de los niños, que comienzan tempranamente, 5, 6 años, 7 años, 8 años, tempranamente, que a veces son circunstancias de una vez, el niño se revela o no, o se asustó, o lo que fue, y a veces duran años, pero años, de 8, 7, 10, 12 años, es decir, de los 5 a los 16, 17, 18 años. Entonces sería
desde este lugar, los niños, por el miedo, por las amenazas, por lo que fuera, por el disgusto, la madre por la culpa, porque sienten que no son protegidos, no hay protección en la casa del padre, no hay cercanía, no hay una comunicación, no hay lo necesario. Bueno, en cada caso es lo suyo, no pueden contar esto y cargan con esta culpa, incluso con la culpa de haber atraído al agresor, de haberlo atraído, porque no falta una madre que no ha tramitado su abuso y que es, por supuesto, humano y aceptable que no lo haya tramitado, porque no ha podido, porque le pasó lo mismo, porque esto va de generación en generación. No falta una madre que dice, algo habrás hecho, no mientas, le da un bife a la niña o al niño, y le da un bife, o dice, o no mientas, o algo habrás hecho, o la culpa seguro que fue vos porque lo provocaste, y la nena tiene 8 o 9 años. Porque ella está pobre, ¿no? Sucia, no es que lo esté, se siente sucia por ese abuso que vivió cuando niña, ya sea en sí misma o en la casa donde vieron abusos. Porque después hay niños que ven abusos, hay padres, tíos, abuelos que eligen a un niño en especial para abusarlo, y los otros que presencian esas cuestiones también sufren un abuso sexual, porque también es un abuso que distorsiona el crecimiento de la sana sexualidad, el hecho de que un niño duerma en la cama con los padres, y mucho más al medio de la cama, al costado, a la cuna, no importa, pero encima lo ponen en el medio. ¿Por qué lo ponen en el medio? Porque este asco y este rechazo que tienen estas mujeres a la sexualidad, y estos hombres que no saben tratar a una mujer, las mujeres usan al hijo de escudo y lo ponen en el medio para que no haya relaciones sexuales, y esto dura años y años. Y no es en la cama de gente ignorante ni analfabeta. Y entonces es un abuso sexual, se le produce al niño distorsiones en su crecimiento emocional y físico y de sexualidad, y en la elección de su sexualidad, el hecho de permanecer en la cama con los padres o con el padre o con la madre, con cualquier adulto desde su temprana edad. Ya no debe estar el bebé nunca en la cama, ni en la pieza, ni en ningún lado de esos. Escuchar tener relaciones sexuales a los padres produce a los niños, y yo no soy ningún exagerado, porque yo, ante esta cuestión de mi profesión y de mi vocación, teniendo gente delante cuando atiendo, deduzco rápidamente, sin que me lo diga, que ha habido una escucha de relaciones sexuales de los padres. No en el 100% de los casos, pero en muchos casos distorsiona también y produce cuestiones con el tema de su desarrollo vincular hacia las parejas después y hacia la sexualidad. En muchísimos casos, no en la minoría de los casos, en la mayoría de los casos produce daños y afectaciones. Todo esto forma parte de un abuso sexual. El niño lo vive como un abuso sexual. Y de ahí puede quedar ultraerotizado, inconscientemente, por supuesto, con sus padres. Después no puede tener orgasmo las mujeres hacia afuera, los hombres no eyaculan, o eyaculación precoz, o lo que fuera. Pueden sentir el sexo como una agresión y les da temor la relación sexual. Las derivaciones son infinitas, y esto se ve con cada uno en particular, ¿no? En la atención particular se ve con cada uno. Pero la violencia es cada día mayor en cuanto al maltrato físico, en cuanto al maltrato psicológico, y en estos abusos sexuales que no paran. Estoy hablando de lo que marca tanto a los niños, y que es tanto que ocupa a un 20, 25, 30% de los niños tranquilamente, mínimo, seguro, de abusos sexuales directos, y que hay afectación de la sexualidad después en la vincularidad posterior de más de la mitad de las personas por esta cosa de la mala información sexual, de los prejuicios, del dormir con los padres, del no poder ni hablar, de que no se les
que se les prohíba el tema de que hagan caso omiso, de que nadie lo acompañe, de haber escuchado a los padres tener sexo cuando son muy chiquitines o dormir al costado de la cama y todas estas cuestiones. No es que el niño no entienda. Un bebé de unos meses ya está viviendo la sexualidad de los padres cuando tienen sexo delante de él como una agresión y le produce diferentes afectaciones. Es que hay que hablar de estas cosas, porque incluso en la clínica, es decir, en el gabinete, es decir, en el consultorio, muchos profesionales esquivan estos temas. Y cuando los esquivan, vuelvo a repetir, es porque no los tienen tramitados en su propia vida. Y es como un hecho habitual el que cuando hay un abuso en la familia, viene de atrás, es como una cadena energética que viene de atrás. La madre fue abusada, la abuela fue abusada, vivieron en hogares abusivos, presenciaron abusos, vienen de un hogar en donde formó el abuso parte de la crianza hacia un hermano, hacia la madre, hacia lo que fuera, y entonces sería se sigue como, a ver, entre comillas, como si se heredara esta cuestión, hasta que alguien no tramita esto, hasta que alguien no lo sana en sí mismo, entonces seguirán las hijas, las nietas, las bisnietas, y así sucesivamente, porque lo vemos constantemente esto, no voy a querer dar una explicación ni científica, ni psicológica, nada, sucede, y punto, y se corta cuando se corta, cuando alguien puede tramitar plenamente estos abusos, entonces se corta con respecto a sus hijos y a su descendencia, y a los hijos de sus hijos. Entonces no es solo el abuso sexual con o sin penetración, si es abuso, si no es abuso, si es violación, si es más o si es menos, no importa, es abuso sexual sea el que fuere, porque si irrumpe en la sexualidad de un niño, como el abuso psicológico es irrumpir en la psiquis del niño, no habilitándolo a que elija, a que medianamente dentro de lo lógico empiece a tonificar el músculo de sus deseos. De la misma manera que en lo psicológico con respecto a lo vincular, de la misma manera se coarta la libertad del niño cuando no se lo deja elegir su momento de la sexualidad, no se lo acompaña sanamente y se irrumpe sobre él, sobre el niño, sobre la niña, bueno, es lo mismo genéricamente, embaucándolo y sometiéndolo a estas cuestiones. Es lo mismo. Sobre el cuerpo que sobre la mente, es lo mismo. Es abuso igual y causa perjuicios terribles en ambos casos. En ambos casos. Entonces, es bueno que hablemos de estas cosas, porque si no, anidan en las mentes de las personas culpas y cosas que no entiende por qué le pasan, pero que tienen la raíz en ese pasado. Inevitablemente en ese pasado, de cosas que están mal guardadas, a veces con culpa y a veces con inconsciencia. Y entonces siempre sale quien dice, yo no sabía que hacía mal que dormía, yo dormí toda mi vida con mis padres, con razón después tengo problemas. Este es el punto. Si no hablamos, si no educamos, si no enseñamos, desde los lugares que podamos, quienes podemos y algo sabemos, entonces estas cosas siguen multiplicándose como se multiplican. Hay mucha violencia y por eso cada vez más muertes, más violencia familiar, más mujeres matadas por su pareja, más hombres matados por sus mujeres, más abusos de la sexualidad, más perversión, ¿no? De toda índole. Para esto también es importante aclarar que cuando en la mayoría de las veces que una persona duda si hubo o no hubo abuso, en la mayoría de las veces lo hubo. Es como el que duda o no duda de que fue adoptado. En la mayoría de las veces fue adoptado. Así que cuando hay una duda de que si, yo no sé, me parece como que si hubiera sido abusada o abusado, la mayoría de las veces, si hay duda, hubo abuso. La gran mayoría de las veces, si hay duda, hubo abuso. Bueno, quería hablar de este tema porque a veces se me impone y siempre estoy que no voy a hablar, pero a veces recibo casos seguidos de esta cuestión y a veces hay casos públicos y entonces es bueno que digamos que es
desgraciadamente habitual, para que no se sienta como es el único ser del mundo y guarde esto y se le pudra adentro y no lo hable con nadie. Anímense si alguien quisiera hablarlo conmigo, si alguien quisiera comentármelo. Saben de mi amplitud, saben de mi conocimiento y saben de mi saber. Y saben que sé de lo que sé y de lo que no sé, digo que no sé. Entonces, cuando sé, ayudo en lo que puedo. Y cuando no sé, me callo o derivo a alguien que sepa. Buenas noches a todos y gracias por estar.